¿Se puede ver? Sí, profe, se ve de 10. Buenísimo. Ahí estamos. Entonces, estos son los otros cortocircuitos que nos quedan. Ya hemos visto el trifásico, que era más sencillo. Como era equilibrado, no hacía falta, aunque se puede hacer, y bueno, lo analicé en MATLAB también con componentes simétricas, con los cuales se llegan a la corriente, o sea, se llegan con el tema de eh, a la componente de corriente y tensión. Bueno, se puede analizar lo que es línea tierra, línea línea, doble línea tierra y bueno, con conductor abierto. Estos son los distintos cortocircuitos que se pueden tener. O sea, línea tierra es, por ejemplo, que una línea se corte y bueno, toque alguna parte de tierra y haga una descarga a tierra. Línea a línea, que bueno, que haya alguna rama entre dos líneas o algo que las cortocircuite. Y doble línea tierra es que no solamente se cortocircuitan entre sí, sino que hagan alguna descarga a tierra. Eh, y bueno, conductor abierto, creo que lo vemos más adelante. Bueno, esto sería la representación del generador. Tenemos la impedancia de neutro. A ver si está grabando. Sí. Tenemos la impedancia de neutro. Tenemos bueno, los generadores, la representación de los generadores por fase, bueno, la impedancia de cada fase del generador. Esto, bueno, se puede representar con el simulador que vimos en la clase pasada. Y bueno, repasando lo que era el método de las componentes simétricas, vimos que, bueno, teníamos que representar tanto las tensiones como las corrientes. Las podíamos representar, bueno, con el sistema de ecuaciones para poder pasar de lo que eran las tensiones desequilibradas y corrientes desequilibradas, bueno, a cada una de las componentes, según que es lo que nos convenía. Por ahí nos conviene al reemplazar lo que es en la otra ecuación, que es estas dos las tenemos que reemplazar aquí. Entonces por ahí nos va a convenir despejar alguna u otra en función de qué es lo que conocemos. En estos casos, por ahí no es tan simple como decir, bueno, yo quiero obtener el vector de tensiones o el vector de corriente, entonces directamente hacemos productos y suma de vectores o matrices y bueno, se acabó la historia. Acá es más complicado porque capaz que tenemos dos tensiones y una corriente o dos corrientes y una tensión, entonces hay que medio que ir despejando variables, o sea, hay que ir procesando la matriz y los vectores hasta, bueno, obtener lo que nosotros estamos necesitando. O sea que esto requiere de más laburo. Esto es asociado, si se acuerdan, a lo que son las tres redes de secuencia: la red de secuencia positiva, la negativa y la secuencia nula. La neutra. La neutra, exactamente. Bien, esto es lo que decía, entonces, en función de qué es lo que nos hace falta, hace que quizás necesitemos despejar alguna que otra variable. Entonces, eh, creo que acá lo planteé, sí, lo planteé en forma general. Está bien. Entonces, lo que hice acá fue reemplazar lo que eran esos componentes simétricas en las matrices. Bueno, ven lo lindo que queda. Obviamente después de eso se procesa. Bueno, en el caso de que se quiera calcular alguna que otra cosa, bueno, directamente hay que procesar. Otra forma, bueno, es lo mismo. O sea, podemos incluso reemplazar los vectores de corrientes aquí, reemplazar los vectores de tensión acá, y con eso calculamos, si queremos calcular las tensiones totales,
directamente lo pasamos acá, bueno, hay que hacer toda la operación y bueno, con eso se calcula la extensión. Bueno, tenemos la primera falla que es de fase a tierra. Por ahí, bueno, esto lo he sacado creo que del Mora, aunque creo que analizaba solamente esto, no sé por qué no analizaba las otras, entonces medio que la tuve que armar yo. Eh, ah, Así que, entonces, en esta, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos una falla entre fase y tierra, bueno, en la cual, bueno, podemos tener impedancia de neutro o no. Y bueno, en este caso tenemos que las tres tensiones del generador son equilibradas, es decir, las tres están generando las tensiones desfasadas y bueno, de misma magnitud. Lo mismo que en el caso anterior, no consideramos carga, lo despreciamos para mayor facilidad, aunque recordamos que las corrientes de cortocircuito son mucho mayores que la de la carga, así que no hay demasiado error. Y tenemos las impedancias de red, bueno, estas tres impedancias ZG son las mismas. Después, eh, ¿qué es lo que hacemos? Planteamos las redes de secuencia de este circuito, hacemos todo lo mismo, tenemos la impedancia de secuencia positiva, la de secuencia negativa, y en este caso, bueno, si tenemos impedancia de neutro, consideramos la impedancia de neutro. Como lo que son las corrientes de secuencia cero, siempre van por acá y tenemos tres veces la de secuencia cero, bueno, tenemos tres veces la impedancia. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que la tensión que tenemos entre la fase R y el neutro es cero, porque tenemos el cortocircuito. O sea, tenemos acá un cable de impedancia cero, se puede incluso considerar una impedancia distinta de cero. En este caso, bueno, consideramos una impedancia cero. Entonces, la tensión que circula por aquí la tensión que tenemos aquí va a ser cero. Por aquí no circulan corrientes, ya que dijimos que no teníamos carga. Entonces, la única corriente que va a circular va a ser la de la fase L, la que tengamos por aquí. Entonces, no tenemos carga en la fase S, no tenemos carga en la fase T. La tensión en la fase R va a ser cero. Estas son las condiciones iniciales que tenemos en el problema. Bien. Entonces la única corriente va a ser la que circula por acá. Entonces, reemplazamos la condición de la corriente en la ecuación matricial de la corriente. O sea, tenemos 0 para la fase S, 0 para la fase T. Bien. Y con eso calculamos bueno, cada una de las componentes. Entonces, al resolver esto, nos va a dar que eh, las tres, eh, las tres corrientes, la de secuencia cero, positiva y negativa, van a ser iguales, van a ser igual a I de R sobre 3. Entonces eso después lo reemplazamos en lo que es la ecuación para la 3 redes de secuencia. Entonces I de R sobre 3, I de R sobre 3 y I de R sobre 3. Y con eso, bueno, determinamos lo que son las tres tensiones y de 0, y de 1 y de 2. Bueno, entonces, dijimos entonces que la IDR era 0, por eso acá vamos a tener 0. Bien, entonces esto va a ser 0. Y que las tres corrientes dijimos que eran iguales.
que igual a la de R sobre 3. Entonces, eso nos va a dar, si nosotros operamos, nos va a dar que Sí, esas tres la corrientes, tensión sobre la suma inversa de las impedancias. claro, exactamente. Entonces, ¿y eso qué significa que se sumen las impedancias? ¿Cómo? ¿Qué significa cuando se suman las impedancias? ¿Cómo están? ¿En serio? Bien, exactamente. O sea que la impedancia de secuencia positiva, la negativa y la Dan las cero, impedancias en serio. exactamente. A esa conclusión vamos a llegar. Entonces tenemos esa ecuación y de las ecuaciones de red de secuencia, las reemplazamos y tenemos entonces que la de secuencia cero va a ser esta, secuencia positiva va a ser esta, y la secuencia negativa va a ser esta. Bien, entonces aquí tenemos suma también. Y si lo empezamos, es lo que dijimos. Tenemos en serie, Claro, hay que igualar la suma de las tensiones en cero. claro, exactamente, exactamente. Tenemos la suma de las tres tensiones va a ser cero. Bien, es decir, al Las tres recorrer corrientes son iguales. ujú, exactamente. Y acá, creo que acá le falta más, bueno, 3 sí, 3 ZN le falta. Eh, buenísimo. Entonces, esta sería la conexión de red de secuencia para un circuito de falla De línea a monofásica tierra. tiene. Exactamente. ¿Qué quedaría de línea a línea y de cortocircuito o cuál es la otra? La que queda, bueno, podemos seguir viendo después, tengo una simulación ahí para comprobarlo con ecuaciones simbólicas. Vamos a seguir viendo. Aquí tenemos entonces cómo sería, con las tres impedancias, bueno, si tenemos la de neutro. Después, bueno, esto lo vamos a seguir desarrollando. Tenemos en este caso, se puede hacer, en este caso tenemos la falla, la misma falla, pero con impedancia de falla. Es decir, tenemos una impedancia. Aquí lo que hay que hacer es aplicar ¿vieron el principio de sustitución? No lo recuerdo muy bien. Cuando, por ejemplo, si ustedes tienen una FEM, la pueden reemplazar, por ejemplo, con una resistencia, y la tensión que tendría, bueno, sería la corriente por la resistencia. O sea, la FEM tendría que ser igual a la corriente por la resistencia, y al hacer eso, no estás produciendo ningún efecto sobre el circuito. Eso se llama, o sea, vos podés sustituir. Claro, pero No, ahí, acá no tenemos una resistencia, tenemos una impedancia. ¿Cómo haremos con la parte claro, imaginaria, digamos, de la impedancia? claro, es lo mismo, o sea, resistencia, impedancia, vos podés reemplazar con O sea, cualquier. sigue siendo la corriente por la impedancia. Claro, en este caso, lo que estamos haciendo es reemplazándolo. O sea, teníamos un cable, en este caso ya tenía una impedancia. Entonces, a la hora de tomar en cuenta lo que son los efectos de aquí, lo vamos a reemplazar, bueno, justamente por este elemento. Entonces, aquí tenemos el mismo, o sea, tenemos un caso similar. Tenemos la corriente, bueno, van a ser cero en la otra fase. Entonces, la corriente, bueno, la única corriente que vamos a tener va a ser esta. Bien. Y el efecto que se va a adicionar, bueno, va a ser el de esta impedancia. Entonces, esto es lo mismo, porque tenemos la misma corriente, no se añadió nada más, entonces se sigue cumpliendo de que las tres corrientes son iguales y que es igual a la tercera parte. Todo lo mismo, reemplazamos acá, todo igual. Y lo único que va a variar es, bueno, tenemos que reemplazar entonces esa tensión por lo que sería La la. corriente por la impedancia. Exactamente. Entonces, eso es lo que va a variar a la hora de reemplazar aquí.
Después, la suma entonces de las tres tensiones, Ya no va a ser igual a cero. exactamente. Como antes era un cable, antes esto era cero, entonces teníamos una impedancia cero, entonces esto era igual a cero. Pero ahora tenemos una caída de tensión por la impedancia de falla. Bien, Claro. bien. Entonces, aquí operamos, y en este caso, ¿qué es lo que ¿Y ocurre? qué es eso de que tenga una impedancia que puede deberse al conector que falle o qué? Claro, ¿A la impedancia propia del conector? por ejemplo, claro, que tengan una línea trifásica, supongamos que falle un aislado, que tengan, por ejemplo, una de Ajá. 13,2, falle la Falla cadena, el aislante y el claro, mismo cable funciona como conector y el claro, cable tiene una impedancia aunque sea mínima. claro, el cable, incluso supongamos que se cortocircuite, que sean aisladores, bueno, cerámicos de polímero, se cortocircuite, pero va a tener una impedancia. Eso, entonces ahí va a Claro. tener la impedancia de la cadena o bueno, de los elementos que tengas ahí. Claro, Entonces, esto sería lo más cercano a lo real, digamos, porque lo otro es claro, muy ideal que no tenga una impedancia. claro, exactamente, es como si por ahí si tenés un conductor, bueno, que tenga muy baja impedancia o casi nula, bueno, eso únicamente con superconductores o conductores, Claro, este, con conductores de muy alta calidad que son carísimos. Así que, claro, exactamente. Esto ya sería algo más real. Bueno, tenemos lo mismo, y en este caso, bueno, estas son las ecuaciones ya considerando la impedancia de falla. Y tenemos, bueno, aquí el mismo circuito con la impedancia de falla. Bien, tenemos ahora lo que sería la falla bifásica. En este caso la falla es entre dos fases. Bien, tenemos la misma consideración, y bueno, todo lo que no esté afectado por la falla no va a tener corriente. En este caso, bueno, no tenemos corriente aquí. Y tenemos, en este caso, bueno, la misma consideración que antes. No, primero lo hacemos sin impedancia de falla. Bien, entonces, lo que es la falla aérea, entonces no circula corriente, como esto no está afectado por la falla y no tiene carga. Las corrientes que vamos a tener son las que circulen por esta falla entre las dos fases, es decir, son iguales y opuestos. exactamente, exactamente. Y bueno, estas dos tensiones van a ser iguales. Bien, reemplazamos todo eso en las ecuaciones que vimos. Reemplazamos entonces que ir es igual a cero, que las dos corrientes son iguales. Operamos y vamos a llegar, bueno, que las corrientes van a ser igual, bueno, van a ser proporcionales a I de t, y teniendo en cuenta el factor A, que acuérdense que es el que usamos para desplazar los fasores. Eh, que, bueno, en este Sí, caso, sí. sí. No, no, Bueno, no, que sí, ah, del ah, factor A de los fasores. bien. Entonces, al operar esto, bueno, nos da que es raíz de 3 sobre 3 por J. O sea, esto se puede operar. Si esto lo operan en complejo, le va a dar entonces que es raíz de 3 sobre 3 por J. Entonces, y bueno, en la ecuación de tensión, entonces U de S igual a U de T, lo reemplazamos, y nos va a dar entonces que la de secuencia positiva va a ser igual a la de secuencia negativa. O sea Entonces, que la única que varía es la secuencia neutra. claro, exactamente. Y la de secuencia cero va a ser cero. Si nosotros lo Y en reemplazamos este caso, en el único caso de que nos dé cero la suma de la secuencia, es que la neutra sea el doble de las otras dos, para que se cancelen, digamos, el doble ya sea positivo o negativo. de qué cosa. O que valga cero, porque la secuencia positiva se restaría con la negativa y tendrías una De, secuencia neutra de cero. va a ser la tensión. Eso, o las la- tensiones, perdón, no la secuencia.
No, en este caso la tensión en la secuencia cero va a ser cero. Claro, y ahí te daría cero. Sí, sí. Claro, porque en este caso como no tenemos corriente, entonces ya toda esta parte, independientemente de qué tensión tengamos, o sea, independientemente de qué impedancia tengamos, toda esta parte, acá la tensión va a ser cero. No está afectado por ninguna Sí, otra. si la corriente es cero, sí o sí vas a cero. Sí. Exactamente. Entonces la corriente de la impedancia de la secuencia positiva va a ser igual a la corriente de la secuencia negativa, menos la corriente de la secuencia negativa, y eso va a ser igual a, bueno, la tensión sobre la suma de las dos impedancias. Que Y bueno, cuando también es. hagamos la suma de tensiones, Ujú. al ser la tensión neutra cero y las otras dos ser iguales, se cancela, entonces también todo es cero, Claro, como en el otro caso. claro. Entonces, ocurre algo similar al caso anterior, que tenemos una impedancia de secuencia positiva, de secuencia negativa, la cero desapareció, entonces es un caso mucho más simple que el anterior. Aquí tenemos las conexiones, y en este caso ahora tenemos una Z de falla, que bueno, es lo mismo que el caso anterior. Tenemos que la tensión va a ser igual a la corriente por la impedancia de falla, la corriente, bueno, va a ser lo mismo, aquí está reemplazado. Entonces, es todo lo mismo, excepto, bueno, el mismo caso. O sea, tenemos que la tensión va a ser igual a la tensión entre fases. Eso por ahí hay que tener cuidado, que entre esta fase y esta. Es igual a la impedancia de falla por la corriente que circula, que bueno, cualquiera de las dos podemos considerar. Entonces, bueno, la corriente es lo mismo, no varía nada, todo lo mismo, esto no cambia nada. Lo único que hay que hacer acá es reemplazar, bueno, lo que es las tensiones. Por ejemplo, acá reemplacé la T, y va a quedar, bueno, en función de la UDS menos la impedancia de falla por la corriente IDS. Entonces, operamos eso, y lo que, bueno, nos va a quedar es que en el denominador se nos va a sumar la impedancia de falla. Es decir, bueno, también la vamos a tener en serie. La tenemos aquí. Entonces, sería la tensión sobre la suma de las tres impedancias. Esto, si se fijan, bueno, uno incluso podría decir, tengo uno de estos tres tipos de falla, quizá no hace falta que uno haga todo el proceso, directamente podría ir al caso final, es decir, qué tipo, cómo me queda la conexión de la red de secuencia, cómo lo calculo, listo. Uno incluso podría hacerlo así. Bueno, no sé cómo lo van a hacer los años siguientes, si le pide todo el procedimiento por ahí para verificar que lo saben, o si le piden que lo usen alguno de ellos. Este, Los años posteriores, ¿qué materia tendríamos para ver esto? ¿Qué sería la de máquina eléctrica o no? ¿O es la de redes, centrales y y redes? seguramente si la de redes, o centrales de líneas. Yo esto lo vi en, bueno, que eras suministro, central y suministro, o red y suministro, no me acuerdo bien el nombre de la materia, pero sí sería o red, no me acuerdo la materia que tiene usted, pero alguna de esas, o redes o sistemas de redes eléctricas, sistemas de potencia eléctrica, centrales de línea. Centrales de línea puede ser, aunque por ahí se enfoca más, ya tienen bastante para ver, pero sí, la que tienen más enfocada en lo que son redes y sistemas de potencia, posiblemente lo vean. Máquinas eléctricas por ahí también pueden llegar a hacer que vean algo. O sea, es lo más probable. Bien, de 10, profe. Bien, tenemos
Bueno, y obviamente acá influye también, por ahí no lo estamos considerando para no complicarnos, influye lo que vimos en la clase pasada, que eran la impedancia transitoria, subtransitoria, eso, cuando ustedes hacen cálculos, sobre todo cálculo de estabilidad, que eso sí se ve en redes eléctricas, que cuando bueno, tienen un generador con carga, y de golpe le varía esa carga y le baja la mitad o desaparece. Que puede ser el caso, por ejemplo, lo que ocurrieron en los últimos años, que tuvimos el año pasado y bueno, hace unos años también, que tuvimos justamente ese problema de que se cortó una línea, se desconectaron cargas o parques generadores, entonces ahí tuvimos un problema de estabilidad bastante gigantesco. Entonces esos tipos de análisis también se hacen acá, todo ese tipo de problemas. Entonces, en este caso, eh, este es perfecto. Este es el caso de falla bifásica, pero que está conectada a tierra. Es decir, que tenemos con la misma conexión de antes, pero ahora esto lo ponemos a tierra. Antes estaba sin referencia. Es decir, que están las dos conectadas, pero a su vez esto lo estamos conectando a tierra. Entonces, acá lo que va a variar es que, bueno, la corriente de falla va a ser la que se nos va a tierra y va a ser la suma de las dos. Antes, cuando esto no estaba conectado a tierra, esto venía así. Y bueno, lo mismo que antes. Y en este caso, bueno, como estos dos están conectados a tierra, entonces las dos tensiones van a ser iguales, iguales a cero. Lo reemplazamos acá, bueno, las dos tensiones van a ser iguales, igual a cero. De aquí lo procesamos y nos van a quedar que las tres tensiones ¿Por qué sería igual a cero, profe? porque estamos conectando, estas dos tensiones, estas dos fases están conectadas y a su vez están conectadas a tierra, que la tierra tiene tensión cero. Claro, 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 claro. Bien. Entonces estas dos tensiones son cero. Lo procesamos y nos van a quedar que las tres tensiones son iguales y van a ser igual a la tensión de la fase R sobre 3. Después reemplazamos la corriente. Fase R es la que no tiene la falla, ¿no? La fase R no tiene la falla, exactamente. Claro. Exactamente. Entonces reemplazamos la corriente I de T, lo reemplazamos aquí, lo procesamos y nos va a quedar entonces que la suma de las tres corrientes va a ser cero. Bien, pero que la corriente I de R, la corriente de la secuencia nula, va a ser igual a la corriente de la falla dividido en 3. Y a su vez eso va a ser igual a la suma de las dos corrientes I de S más I de T, que habíamos dicho que la corriente de falla era igual a la suma de esas. Entonces, reemplazamos todas esas condiciones en las ecuaciones de redes de secuencia, lo procesamos y bueno, y acá nos queda bueno, este lindo sistema de ecuaciones. ¿Esto a qué le suena o a qué le pinta, a qué les parece? ¿Les recuerda algo sobre todo esto? Bueno, tienen una suma de productos de impedancia o de resistencia, ¿les recuerda algo? Ahí está. No, no lo escuché, profe, perdón. Que cuando tienen, ¿se escucha bien? Sí, 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 ahora sí. A ver, acerco un poco más, ahí está. Que cuando tienen, esto que a qué les recuerda, no tienen, Sí, la eso. conexión estrella, triángulo, Ujú. o sea, la transformación. Claro, es algo similar esto, exactamente. O era lo de las impedancias paralelas. Eso, exactamente. Cuando tienen algo así es
seguramente algún paralelo vamos a tener ahora. Bien. Esto, exactamente. Que en realidad también, si esto lo estudiamos, esto sería como una estrella. Exactamente, porque tenemos esta impedancia acá, conectado aquí, esta, sería una estrella también. Exactamente. Entonces, nos queda que cada una de las corrientes de secuencia, entonces, van a ser, bueno, escritas de esta forma. Aquí están todas están estas dos en paralelo. Y bueno, seguimos. ¿Van siguiendo hasta ahora? Sí, profe. Bueno, sí. Ya lo vamos a verificar esto en MATLAB. Lo puse para que lo procese en forma simbólica a la ecuación. El MATLAB tiene, eso por ahí les puede servir, aunque bueno, tiene un poco de maña a la hora de procesar eso, porque eh, por ahí se complica el que bueno, simplifique mucho las ecuaciones. Pasa que antes el MATLAB tenía unas funciones que se le han sacado en las siguientes versiones por ejemplo, te desglosaba, te operaba las ecuaciones para simplificarla, y te la dejaba en la mínima expresión, y esas funciones la han sacado, y por ahí se complica usar ese tipo de operador. Si no, bueno, por ahí creo que hay otros operadores simbólicos, pero no los indagan mucho. En este caso tenemos la falla bifásica, pero a tierra también, pero tenemos la impedancia de falla. En este caso, en vez de tenerla entre las fases, la tenemos a tierra. Entonces, bueno, hay que hacer todo de vuelta. Eh, Obviamente, bueno, lo de la corriente va a ser igual, lo que va a cambiar es lo de las tensiones. Entonces tenemos ahí la impedancia de falla entre, entre este punto y tierra. Todo lo demás, bueno, va a ser igual. Entonces reemplazamos eh, esa condición en las tensiones. De aquí nos va a quedar que las tensiones de la secuencia positiva y negativa van a ser iguales. Reemplazamos la corriente, bueno, vamos a tener lo mismo. Y nos va a quedar entonces, bueno, como tenemos que la suma de las tres corrientes va a ser igual a cero, entonces la corriente de secuencia cero va a ser, bueno, la corriente de falla, todo lo mismo. Lo reemplazamos todo en las redes de secuencia, bien, y entonces nos va a quedar, bueno, algo ya un poco más complicado que lo que vimos recién. Pero en este caso ya vamos a considerar lo que son las impedancias de falla. Esto un poco me basé, bueno, creo que sale esto en el Stevenson. Pasa que ahí creo que tiene un error, bueno, tenía un error de tipeo en la ecuación final, en lo que era la impedancia de falla, bueno, confundía algunas impedancias, entonces por ahí, si uno lo razonaba, te tenía que quedar igual a la anterior si no tenías impedancia, y bueno, no quedaba igual. Entonces ahí había algún error de tipeo en las ecuaciones. Entonces tenemos aquí las tres corrientes, la de secuencia positiva, negativa y cero. Que en este caso, bueno, la vamos a tener a la impedancia de falla, acá en conexión con la de secuencia cero. Ya que si se fijan, bueno, siempre suma a la de secuencia cero. En las tres ecuaciones lo está sumando. Entonces, va conectada en este circuito. Bueno, ahí termino. A ver, estoy compartiendo pantalla Yes. de 10. Bueno, acá hice unas simulaciones. Podemos empezar con la de falla trifásica. La falla trifásica es la que vimos la clase pasada, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente. En este caso, bueno, lo que hace es hace todo ese proceso. Me quedó medio complicado el programa, pero bueno.
planteamos lo que son las corrientes. Aquí le planteo le planteo, bueno, si tiene neutro tierra, si no lo tiene. Bueno, le planteo el valor de A para que lo use. Las condiciones de la corriente. En este caso, bueno, considere la tensión de R. Y bueno, acá es donde un poco hay que ir simplificando las ecuaciones, porque por ahí te manda chorizos. Y bueno, hace toda la operación. Quedó bastante largo. Y bueno, ahí lo presento. No sé si es muy eficaz si lo he puesto para que plotee, pero entonces, aquí hace toda la operación de las ecuaciones. Bueno, en el caso de la falla, por ahí no lo desarrollaba en el PowerPoint. Por ahí faltaría, porque pasa que esta unidad es de falla asimétrica. Capaz que en la unidad anterior tendría que estar. Pero acá, ¿qué ocurriría? Si tenemos una falla trifásica, ah, tendríamos esto conectado. Y bueno, y acá sí o sí hay que conectarlo a tierra. Si no, no pasa nada. Entonces, y tenemos esto conectado a tierra, que es lo que vimos en la clase pasada. La tensión sigue siendo cero. Por ahora. Claro, entonces acá las tres tensiones van a ser cero. Sí, Bien, lo que vamos a tener son las tres corrientes. Bien, y como no tenemos ninguna diferencia de impedancia, entonces esto es un sistema equilibrado. Bien, sí, y como es equilibrado, no vamos a tener ni la de secuencia negativa ni la de secuencia cero. ¿Así? sí, solo secuencia positiva. Exactamente, que eso es lo que vamos a verificar ahora en el programa. Entonces, lo único que vamos a tener son las corrientes que se produzcan por la impedancia que vamos a tener acá y bueno, lo que tengamos acá. No, esta no, perdón, esa no va a influir. ¿Por qué? Porque como las tres, dijimos que las tres corrientes van a ser equilibradas, entonces por el neutro no vamos a tener corriente, entonces esta no va a influir. ¿Se entiende eso? Como tenemos un sistema equilibrado, No, bien, bien, bien. bien, exactamente. Entonces la única impedancia que van a influir son estas. Y eso lo vamos a verificar acá. Entonces dijimos, borro esto. Ahí está. Entonces, los resultados. Entonces, no tenemos secuencia cero en la tensión, no tenemos secuencia positiva en la tensión, no tenemos secuencia negativa en la tensión. Y exactamente, como la tensión es cero, no tenemos nada. Después, en la corriente no tenemos secuencia cero, tenemos la secuencia positiva, que va a ser la tensión que tenemos del generador y la impedancia de secuencia positiva. Negativa no tenemos. Entonces, tensión en R no tenemos, en S tampoco, y en T tampoco. Y la tensión la corriente que vamos a tener en I de R va a ser entonces la tensión del generador sobre la impedancia de secuencia positiva. Y claro, y las otras corrientes que vamos a tener, entonces bueno, va a ser similar a lo anterior, va a ser la B de G de R, y bueno, lo que sea la proyección, o sea, va a estar esto desfasado. Esto lo que va a tener en cuenta es el desfase que tenemos. Seguramente esto si lo procesamos, bueno, va a ser 120 o 240 a 240 grados. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Entonces, con esto verificamos el trifásico. Entonces vamos Es la más sencilla, el trifásico, por lo que veo. Claro, exactamente. Incluso, bueno, por eso se ve que no hace falta. Bueno, por ahí, para lo único que nos sirve hacerlo con componentes simétricas es por ahí para calcularlo.
Pero bueno, lo único que va a influir es la ley de secuencia positiva. Por eso, bueno, por ahí no se lo analiza. Pero sí, es mucho más sencillo que todos los otros. Entonces pasamos al monofásico. Y acá, a ver. Acá lo puse para que lo grafique. A ver, ya, entonces tenemos en la corriente, en el monofásico, dijimos que teníamos, si teníamos la falla en R, solamente vamos a tener la corriente en R. Después, las tres tensiones las tenemos funcionando. Tenemos las tres tensiones. Después, si graficamos, tenemos entonces la corriente IR, y las otras no tenemos corriente. Y bueno, tenemos acá las tres tensiones desfasadas, las ternas de tensiones desfasadas. A ver si, para no graficar, acá está. Ahí está, aquí. Entonces tenemos monofásico, bueno, en este caso con impedancia de falla. Si, para conseguir sin impedancia de falla, entonces hay que CT igual a 0 y desaparece. Entonces la componente psicométrica 0 va a ser esta, va a ser la suma, va a ser la tensión por la impedancia sobre la suma. La positiva, bueno, va a ser esta. La negativa va a ser esta. Y la 0, bueno, va a ser esta. Después tenemos... estas son las de las tensiones. Las de las corrientes son estas. Después tenemos la tensión en R. Por ahí, bueno, lo que no he considerado en el desarrollo es el proceso de, bueno, de que tenemos que volver a las tensiones corrientes, o sea, a los valores que a nosotros nos interesan, que son las tensiones desequilibradas y las corrientes desequilibradas. Entonces, esto por ahí no está desarrollado, pero bueno, se fijan cómo quedaría. Esto es simplemente, bueno, reemplazar después reemplazarlo en las ecuaciones y bueno, aplicarle la inversa. Y después, bueno, tenemos la corriente en la fase R, que es la que tenemos aquí. Obviamente, bueno, si consideramos z igual a 0, bueno, van a desaparecer. A ver si. mm, Profe, una duda. ¿Usted está Sí, transmitiendo el Power o está transmitiendo el programa? ¿no se ve? Acá estamos viendo el Power nosotros. Ah, a ver. Ah, no le estoy transmitiendo. Ah, no vieron nada de lo que estaba. No, por eso yo decía estamos viendo el Power y veía la flechita, pero Mira, quizá. en el A Power. ver, para. No había puesto pantalla. Entonces no vieron nada. Qué hermoso. A ver. La gráfica que mostré hace rato, ¿no la vieron? No la vieron tampoco. No, solo el Power estamos viendo. Mira. Bueno, no importa. No era. Bueno, a ver. Bueno, la gráfica la había mostrado. A ver, era esto. ¿Se ve el programa ahora? ¿Se ve mala?
Se ve, se ve, se ve. A ver, de 10. ¿Se ve la gráfica? Se ve el recuadro, pero como pixeleado, no se ve el A ver, color gris. y si no... ¿Ahora? Ahora sí, profe. Ahí está. Bueno. Bueno, esto es lo que le mostré hace rato, que eran las tensiones. En este caso, para el circuito trifásico, para el cortocircuito trifásico, tenemos las tres tensiones iguales. Teníamos acá la terna de tensiones. Eh, en este caso, la tensión en el nodo, bueno, como están todas cortocircuitadas a cero, no vamos a tener tensión. Esta sería la terna de corrientes. Todo equilibrado. Y bueno, dibujado, bueno, como las tres tensiones son iguales y están nulas, entonces no vamos a tener tensiones. Y acá, lo que les mostré, eh, aquí está. Bueno, esto es lo que les mostré hace rato. No sé si esto tampoco lo pudieron ver. No, eso tampoco. Bueno, esta es la Pero supongo que verificación. pones la matriz, claro. Claro, Todo igual a entonces, cero. exactamente, tenemos la tensión es cero, tenemos todo cero, lo único que vamos a tener la corriente secuencia Componente positiva. simétrico positivo. Claro, todo cero. Tenemos la corriente IDR, y bueno, la corriente IDS y DT. Entonces con esto verificamos la falla trifásica. Después pasamos a la monofásica. Bien, ahí está. Esta es la monofásica. Entonces, tenemos la tensión de secuencia cero, va a ser la que tenemos acá, bueno, por la suma de las tres. La de secuencia positiva va a ser esta. La de secuencia negativa. Después la componente simétrica de la corriente, de la corriente IDR, IDR1 y IDR2, que son las tres iguales, lo que verifica que lo que vimos, que esta va a ser igual a esta, va a ser igual a esta. Después, las tensiones que vamos a tener en la fase R, en la fase S y en la fase T. Después, la corriente IDR, la IDS, que va a ser cero. Bien, la IDT que va a ser cero. Como estas dos no tenían carga, la única corriente que vamos a tener va a ser esta. ¿Se ve bien? Bueno, y acá para creo que también se puede graficar. A ver, a ver. Entonces, en este caso tenemos la corriente IDR,
que va a ser la única que tengamos. Tenemos la terna de tensiones. Tenemos aquí la corriente IDR, la otra cero. Y bueno, la terna de tensiones. Con eso ahí lo verificamos gráficamente. ¿Se ve? De 10, profe. Buenísimo. Pasamos a bifásica a tierra. Esta. Ah, vamos a poner sin gráfica primero. Ahí está. Entonces, ahí está, resultados. Entonces, estas son las ecuaciones que nos quedan. Los resultados, entonces, tenemos la componente secuencia cero de la tensión, la que tenemos acá, bueno, por la impedancia de falla. Si fuera cero, bueno, esto no lo tendríamos y nos quedaría ahí la suma de productos. Tenemos la secuencia positiva, lo mismo acá, si no tuviéramos z de falla, nos quedaría la suma de productos. Y acá, estas dos nos quedan iguales, como no había quedado en la ecuación, que las dos tensiones, la de secuencia positiva y negativa, no quedaban, tenían que ser iguales. Después la componente de secuencia cero, lo mismo, si no tuviéramos z de falla, quedaría la suma de productos, la positiva, la negativa, la tensión en R, la tensión en S, la de T, después la corriente IDR es cero, habíamos conseguido cortocircuito en entre la fase S y T, entonces tenemos la corriente IDS e IDT. Y para la gráfica, ahí estamos. Ahí ven cómo, ahí lo exageré un poco, pero bueno, ahí ven cómo se fue la escala de la corriente. Esto sí ya es un poco más real de lo que estábamos viendo. Eh, la corriente de cortocircuito, bueno, es algo bastante grande que se nos va de escala. Fíjense que la corriente de cortocircuito es entre 10 y 20 veces la que tenemos, ¿no? La corriente nominal. Entonces, por eso, bueno, esto no lo mencioné en la clase pasada. La corriente de cortocircuito nos sirve tanto para lo que habíamos mencionado, el tema de las protecciones, para poder seleccionar los dispositivos de protección, y también para diseñar la puesta a tierra. Si tienen, por ejemplo, que poner una estación un transformador, entonces ahí tienen que hacer el mallado de puesta a tierra con la corriente de cortocircuito que calculen. Que en realidad, bueno, ustedes cuando lo calculen no van a hacer todo esto, sino lo que van a hacer es la última ecuación que vimos la clase pasada, que directamente considera qué tensión de servicio tiene, cuál es la impedancia del transformador, bien, o incluso, bueno, por ahí, si quieren ponerse exquisitos, pueden considerar la impedancia de la línea que tienen antes, y con eso calculan la corriente que van a tener. Eh, y con esa corriente después diseñan lo que es la red de puesta a tierra que van a usar, y bueno, si van a necesitar jabalina o qué es lo que van a necesitar. Aquí tenemos las tensiones. Fíjense, que están dados así, en línea. Tenemos las corrientes. Habíamos dicho que la corriente
la I de T va a ser igual a menos I de S. Aquí se verifica que las dos corrientes T son iguales y opuestas. Y acá tenemos las tensiones. La tensión B de R, la B de S y la B de T. Bueno, y esta era la a tierra. Esta es la bifásica sin tierra. Aquí estamos. Esto empieza. A ver, aquí tenemos. Entonces, no teníamos, en R no teníamos corriente. Sí, Teníamos y serán iguales y opuestas. exactamente. Después las tensiones, bueno, la de 0 va a ser 0. La de la fase, la de secuencia, se me movió. ¿Qué pasó acá? Mm, Acá está. La de secuencia, entonces la de secuencia positiva va a ser esa, después bueno, se reemplaza. A ver, aquí me pasa el resultado final, ¿dónde está? No me he puesto. Acá, resultados. Entonces la de secuencia 0 va a ser esta. La de secuencia positiva, la de secuencia negativa, después tenemos la corriente de secuencia 0, secuencia positiva, secuencia negativa, y después tenemos las corrientes. Tenemos la corriente I de R, la I de S y la I de T. A ver, quiero ver una cosa. Bueno, y este sí lo había puesto para que lo verifiquen. Aquí estamos. Bueno, ahí te lo quedó recontra desequilibrado. O capaz que. Sí, yo creo que son las tensiones en el nodo. Ahí está. Tenemos las corrientes. Este es el bifásico, perfecto. Tenemos el bifásico, dijimos que las dos corrientes eran iguales y opuestas. La corriente que teníamos I de S e I de T van a ser iguales y opuestas, no tenemos la I de R. Y después tenemos las tres tensiones. Fíjense que no están a igual, ¿cómo se llama? No están equilibradas, es decir, están de todas a distintas distancias. Tienen que estar todas a 120 grados de distancia. Bueno, ¿se entendió? Sí, profe, de 10. Buenísimo. De esta parte hay ejercicios o no.
Y no tengo nada armado. Eh, sí, por ahí podríamos, como no queda mucho tiempo, directamente usar las redes de secuencias finales, bueno, trabajar con eso. Por ahí como quedan pocas clases, pues, eh, lo que queda también es la parte sí, de sistemas de control. Pero bueno, podemos incluso el lunes hacer algún ejercicio de esto, como de esto y de la otra clase que vimos, de cortocircuito, como para cumplir. Y después, bueno, ver algo de sistemas de control. Bueno, De 10. pues, si no hay duda, bueno, podemos terminar la clase ahora. Eh, Bien, 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 bien. Esto después la clase, digamos, la grabada, la corta y la sube por el canal de YouTube, ese que sí, publicó el sí, otro día. Usted, bien, sí, sí, sí. Sí, ya la clase anterior la subí. bien, Eh, sí, sí, vi que puso el grupo. Buenísimo. Sí, está ahora la corto. Eh, Eso se automáticamente al salir de la reunión se descarga y bueno, eso después lo subo al canal. Bien, profe. Buenísimo. Bueno, entonces nos vemos el lunes y bueno, vamos a hacer algún ejercicio de esto, de esta clase y la anterior. Eh, y después, bueno, veremos en algunas clases lo que queda, capaz que en una clase haremos algo, una tipo clase magistral de lo que queda, algo bien resumido. Eh, o incluso por ahí se podría ver con algún ejercicio todos esos conceptos. Eh, bueno, como para bueno, tenerlo claro. Bueno, si no hay dudas, bueno, nos vemos entonces el lunes. Bien, bien, profe. Lo estamos viendo entonces. Nos estamos viendo. Que ande bien, profe. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, profe.